La declaración de inimputabilidad no es un concepto médico, sino jurídico. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en auto del 21 de abril de 2021, magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán, SP 1417-2021, radicado número 51814, acta 91, sobre el tema en cuestión ha disertado de la siguiente manera. La Sala considera necesario señalar que la declaración de inimputabilidad no es un concepto médico sino jurídico, y que la sola manifestación del perito no es suficiente para fundar la determinación de inimputabilidad, pues esta es, abre comillas, una categoría jurídica que le corresponde determinarla al juez encargado de decidir el asunto y no a los especialistas traídos por las partes, cierra comillas, con base en el principio de libertad probatoria y de apreciación racional de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. Abre paréntesis confrontar, Corte Suprema de Justicia SP 15 de diciembre del 2000, radicado 13.595. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 16 de diciembre de 2009, radicado 10.964. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 6 de marzo del 2013, radicado 39.559. Y Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 10 de diciembre de 2013, radicado 39.565, cierra paréntesis. En ese orden de ideas, debe evitarse el error, recurrente por demás, de considerar que la prueba en que se cimienta la inimputabilidad es el dictamen pericial psiquiátrico. A pesar de ser este uno de los más importantes, en últimas, es otro de los muchos medios probatorios que pueden ser allegados al proceso para tal efecto. La Corte Constitucional, en Providencia C 107-2018, así se expresó, : el juez, para establecer la inimputabilidad del procesado, puede valerse de varios elementos materiales probatorios y no solo del informe pericial, principalmente de la historia clínica del sujeto, documentos, entrevistas de amigos, familiares, compañeros, la víctima, etc. Asimismo, el perito, abre paréntesis, psiquiatra o psicólogo forense, cierra paréntesis, a la hora de realizar el informe pericial y declarar en la audiencia de juicio oral, podrá considerar, además de la entrevista realizada al examinado, otras evidencias para emitir sus conclusiones, como la lectura del expediente, la realización de exámenes paraclínicos complementarios, la historia clínica, fotografías de la escena, antecedentes disciplinarios y penales, informes escolares o de rendimiento laboral, etc. Abre paréntesis, Instituto Nacional de Medicina Legal, Guía para la realización de pericias psiquiátricas forenses sobre capacidad de comprensión y autodeterminación, cierra paréntesis. Por otra parte, indicó la colegiatura que repetidamente ha tenido la oportunidad de referirse a la reglamentación de la prueba pericial en la Ley 906 de 2004 y la forma como ella debe ser apreciada por los juzgadores, aspecto toral del reproche en casación, al esgrimirse con insistencia, entre otros, errores de hecho por falso raciocinio. A manera de ejemplo, véase lo que en compendio se dijo en proveído Corte Suprema de Justicia SP 070-2019, 23 de enero 2019, radicado 49047, : sobre la regulación de la prueba pericial contenida en la Ley 906 de 2004, según la jurisprudencia de la Sala Penal, se ha resaltado la necesidad de que, para cumplir con los cometidos del artículo 417 de la Ley 906 de 2004,
En el trámite del interrogatorio cruzado, los expertos convocados por las partes expliquen suficientemente los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamentan sus verificaciones o análisis, el grado de aceptación de los mismos, los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso, y la aclaración sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. El propósito buscado no es otro que, frente a unas situaciones factuales en particular, para un adecuado juicio del fallador, se traduzcan las conclusiones de tal manera que se pueda identificar y comprender la regla que permite el entendimiento de unos hechos en particular, que se adquiera conciencia sobre el nivel de generalidad de la misma y de su aceptación en la comunidad científica, que se entienda la relación entre los hechos del caso y los principios que se le ponen de presente, y que se pueda llegar a una conclusión razonable sobre el nivel de probabilidad de la conclusión. Abre paréntesis, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 1557-2008, 9 de mayo del 2018, radicado 47423, cierra paréntesis. Con ello, se ha definido en torno a la base técnico-científica del dictamen pericial que, primero, la opinión puede estar soportada en conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. Segundo, el interrogatorio al perito debe orientarse a que se explique suficientemente la base técnico-científica de su opinión, lo que implica asumir las respectivas cargas, como cuando, a manera de ejemplo, se fundamenta una ley científica en sentido estricto, en datos estadísticos, en conocimientos técnicos, etc. Tercero, el experto debe explicar si, abre comillas, en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, probabilidad o certeza, cierra comillas, lo que resulta determinante para establecer el peso que el dictamen puede tener en la decisión judicial, porque a manera de ejemplo, no es lo mismo que se afirme que existe más del 99% de probabilidad de que un hecho haya ocurrido a que se concluya que es más probable que menos probable, preponderancia que en un determinado fenómeno haya tenido ocurrencia. Cuarto, cuando se pretende la admisión de publicaciones científicas o pruebas novel, se deben cumplir los requisitos previstos en el artículo 422 de la Ley 906 de 2004. Quinto, lo anterior, bajo el entendido de que el juez no está llamado a aceptar de forma irreflexiva el dictamen pericial, sino a valorarlo en su justa dimensión, lo que supone el cabal entendimiento de las explicaciones dadas por el experto, y sexto, en buena medida, la claridad sobre la base científica del dictamen pericial y de los demás aspectos que lo conforman depende de la actividad de las partes durante el interrogatorio cruzado, lo que es propio de un sistema de corte adversativo del que es expresión la regulación del interrogatorio al experto, prevista en los artículos 417 y siguientes de la Ley 906 de 2004. Abre paréntesis, Corte Suprema de Justicia, SP 2709-2018, 11 de julio del 2018, radicado 50-637, cierra paréntesis. De igual manera, se ha destacado la necesaria relación existente entre el dictamen pericial y su base fáctica, puesto que aunque es posible que el perito comparezca al juicio oral con el único propósito de ilustrar sobre determinadas reglas técnico-científicas,
para que a partir de las mismas el juez realice la valoración de los hechos, lo que ordinariamente sucede es que emita su opinión frente a un determinado aspecto fáctico. En estos eventos, ha dicho la Sala, la base fáctica del dictamen está constituida por los hechos o datos sobre los que el experto emite la opinión, ya sea porque el perito los percibe directamente, caso en el cual se convierte en testigo de los mismos, o porque tales hechos son demostrados en el juicio oral a través de otros medios de prueba. Valga acotar que cuando el perito, dentro del estudio realizado, percibe síntomas en el paciente, a partir de los cuales pueda dictaminar la presencia de algún diagnóstico en particular, será testigo directo de esos síntomas. Entre paréntesis, ibidem. En tales casos, se ha precisado, la parte contra la que se aduce el dictamen tendría la oportunidad de ejercer el contradictorio frente a las pruebas destinadas para demostrar la base fáctica del dictamen. Si el perito percibió directamente esos hechos o datos, podría ser contrainterrogado sobre el particular, sin perjuicio de la utilización de otras herramientas jurídicas para impugnar su credibilidad. Si los aspectos factuales sobre los que se emite la opinión son demostrados con otras pruebas, entre paréntesis testimonios, documentos, etc., cierra paréntesis, las mismas deben practicarse con apego al debido proceso. También puede suceder, advirtió la Corte, que la base fáctica del dictamen no coincida con los hechos que son tema de prueba y que el perito se valga de información obtenida fuera del juicio para emitir sus conclusiones, caso en el cual el derecho de contradicción y confrontación se satisfacen con el descubrimiento oportuno de tales medios de conocimiento, de modo que puedan ser empleados en el ejercicio del contrainterrogatorio por la parte adversa. Es lo que puede suceder con los dictámenes periciales de psicología y psiquiatría. Así se expresó en la decisión que viene siendo citada. Finalmente, es posible que la base fáctica del dictamen no coincida con los hechos que integran el tema de prueba, como puede suceder, por ejemplo, con ciertas evaluaciones psicológicas orientadas a demostrar el estado mental de una persona, para lo que se utilizan historias clínicas, se practican entrevistas, etc. Como en estos eventos, lo relevante desde el punto de vista probatorio es la opinión del experto, no es necesario incorporar como prueba las historias clínicas y la otra información destinada a esos fines. Sin embargo, esos datos deben ser descubiertos oportunamente para que la contraparte tenga la ocasión de utilizarlos en el contrainterrogatorio y en general para impugnar la credibilidad del perito, la solidez del dictamen, etc. Abre paréntesis y idem. En cualquiera de los casos, el perito está en la obligación de precisar los aspectos relevantes de la base fáctica y ofrecer sus explicaciones a la luz de una fundamentación técnico-científica suficientemente decantada y la relación existente entre ellos, lo que le impone, a la luz del artículo 417 de la Ley 906 de 2004, se reitera, determinar si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza, para de esa manera definir por qué el caso objeto de opinión encaja en las reglas técnico-científicas que ha explicado. Abre paréntesis, Corte Suprema de Justicia, SP 1786-2018, del 23 de mayo del 2018, radicado 42.631, cierra paréntesis. La valoración de la prueba pericial, En relación con la manera como debe ser apreciada judicialmente la prueba pericial, el artículo 420 de la Ley 906 de 2004
señala que el juzgador deberá tener en cuenta, abre comillas, la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas, cierra comillas. Asimismo, la Sala ha precisado que la prueba pericial debe ser valorada en su conjunto por el juez, como todos los demás medios de prueba, esto es, de manera racional o sujeta a los parámetros de la sana crítica, y no de manera incondicional o mecánica ante los dictámenes de los especialistas. En palabras de esta corporación, 2 puntos. Los argumentos de autoridad científica, profesional o humanística son de recibo por la innegable realidad de la división del trabajo y las cada vez más urgentes especializaciones en el desenvolvimiento del hombre en la sociedad, el curso de esta y el tratamiento de los problemas o conflictos, de modo que resulta intolerable una actitud pasiva o de irreflexiva aceptación del juez frente al dictamen, pues fácilmente pueden potenciarse y extenderse los errores que como humano puede cometer el perito. Abre paréntesis, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 16 de septiembre del 2009, radicado 31.795, cierra paréntesis. Con ello se significa la relevancia que adquieren las justificaciones ofrecidas por el experto en relación con la opinión pericial, en tanto es a través de ellas que el juez puede valorar de manera adecuada el dictamen presentado. Abre comillas, todo bajo el entendido de que no debe aceptar como una verdad apodíctica las conclusiones por el simple hecho de provenir de un experto, porque a manera de ejemplo, es posible que el dictamen haya sido emitido por el profesional más calificado, pero primero, la técnica utilizada solo sirva de orientación o permita establecer en un nivel medio de probabilidad que un determinado hecho pudo haber ocurrido, entre paréntesis artículo 417. Segundo, las características del caso objeto de decisión judicial sean sustancialmente diferentes a las de la muestra utilizada para los experimentos o estudios a los que alude el perito, etc. Cierra comillas. En ese sentido, la Corte ha precisado que en esencia el objeto de valoración por parte del juez en una prueba pericial no es la conclusión del perito, sino el procedimiento que sustenta sus afirmaciones. Igualmente, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 421 de la Ley 906 de 2004, existe una limitación a las opiniones de los expertos en materia de salud mental, en el sentido de que, abre comillas, los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del acusado, cierra comillas, y por consiguiente, abre comillas, no se admitirán preguntas para establecer si, a su juicio, el acusado es imputable o inimputable, cierra comillas. Por lo tanto, la inimputabilidad es una categoría jurídica que le corresponde determinarla al juez encargado de decidir el asunto y no a los especialistas traídos al juicio por las partes. En consecuencia, puede el juez, en su proceso de valoración probatoria, apartarse de las conclusiones de los expertos presentados en el juicio, proponiendo razones para la desestimación de sus conclusiones, puesto que, como se viene planteando, abre comillas, primero, dicho medio de prueba debe ser valorado racionalmente por el juez. Segundo, el objeto de apreciación no son las conclusiones del perito, es el proceso técnico o científico que lo condujo a presentarlas. Y tercero, el tema de debate en el juicio oral era la inimputabilidad de la acusada,
categoría de índole jurídica que le compete decidirla al juez y no es determinable por los expertos en otros ámbitos, cierra comillas. Abre paréntesis, Corte Suprema de Justicia, SP 6 de marzo 2013, radicado 39559, cierra paréntesis.